Hoy vamos a hablar un poco de lo que se denomina violencia autoinfligida desde una perspectiva psicosocial, sobre todo haciendo énfasis en algunos mitos que tenemos en relación con este tema. Pero no antes quiero recordar que el 10 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Prevención como tal y el color amarillo ha sido el color seleccionado para trabajar en las campañas en relación con este tema. Y por supuesto, en estos temas de sensibilización es importante comprender que todo lo podemos prevenir en función a esto. Aquí les dejo dos servicios de líneas de ayuda psicológicas que funcionan a nivel nacional. Este día jueves tenemos activa la de la Universidad Católica Andrés Bello y viernes, sábado y domingo está disponible la línea de ayuda psicológica de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Este dato me parece muy interesante y muy importante porque en el país y sobre todo en Latinoamérica, en los 3 últimos meses del año se suelen disparar las crisis emocionales debido a diversos factores. Entonces, son los meses donde más se trabajan en todo el sistema de líneas de ayuda. Nosotros desde Psicodata Venezuela, en la Universidad Católica, se le preguntó a la población en los últimos 2 años, ¿usted acudió al psicólogo o al psiquiatra? Y solo el 9,65% de la población manifestó haber acudido. Esto quiere decir que ese porcentaje es bastante reducido si lo comparamos con el ENCOVID, que es la encuesta de condiciones de vida, y cuando le preguntamos a la población, ¿usted acudió a la consulta médica? Manifiestan que más de un 60% ha acudido. Esto nos comienza a dar un panorama de lo que vamos a denominar violencia autoinfligida. Fíjense que aquí les traigo los principales motivos de consulta. Dentro de esos están depresión, duelo, ansiedad, problemas familiares y personales. Y la edad cuyos más reportes se tiene de interés en acudir a estos profesionales de la salud mental son nuestros jóvenes de 18 a 24 años. Esto puede deberse a diversas barreras. Tenemos las barreras económicas y de acceso. Aquí no las voy a mencionar cada una porque la tienen en sus pantallas. Todavía no hemos logrado reducir el estigma y la desinformación relacionadas con temas de salud mental. Todavía ir a terapias para locos y si además digo que me estoy medicando, estoy doblemente loco. No sé dónde buscar ayuda y por supuesto, también en la encuesta el 89% de la población manifestó sentir desconfianza, lo que nos pone en un panorama también que podemos estar normalizando el sufrimiento. Es decir, sentir ansiedad, síntomas de depresión y duelo es normal en un país porque todos estamos atravesando una gran crisis. Cuando nosotros entonces hablamos de violencia, se define la manera estándar relacionado con conductas específicas o comportamiento en general que implica el uso de la fuerza física con una intención. La intención es herir, dañar o acabar con la vida de alguien. No hay ninguna todavía estipulación que permita hacer una diferencia marcada que separe a la víctima del victimario o como tal el perpetrador, ¿sí? Todavía los estudios nos dicen que no hay nada que pueda diferenciarlos y de hecho el Informe Mundial sobre la Violencia y Salud es explícito en que la violencia puede ser de dos maneras. Puede ser autodirigida o puede ser dirigida por otros. Y aquí comenzamos a incluir otros elementos cuando tomamos el tema de la violencia. Vemos cómo en los países y en los estados, sobre todo también sucede en Venezuela, donde hay altos índices de homicidio, las tasas de violencia dirigida hacia las mismas personas es más baja. En los estados y en los entornos donde hay mayor violencia autoinfligida, la tasa de homicidios es más baja, lo que nos pone en un panorama de pensar que la violencia hacia nosotros mismos o hacia el otro tiene unos patrones diferenciadores, ¿no? Pero esto es un fenómeno que es multideterminado y no hay una sola causa que lo pueda explicar. Tenemos unos elementos contextuales, tenemos unos elementos personales y familiares que parecen explicar
todo el tema de la violencia específicamente autoinfligida. Dentro de esto tenemos la inestabilidad económica, los horarios mosaicos en los sistemas educativos, el difícil acceso a los servicios públicos de calidad, las escasas oportunidades de recreación, la migración y el duelo migratorio, y todo el tema, lo que tenga que ver con exclusión. Todo lo que tiene que ver con cómo excluimos a los demás dentro de los sistemas sociales y comunitarios apuntan a que esta persona pueda dirigir la violencia hacia sí misma. Tenemos unos determinantes familiares, como lo es la violencia intrafamiliar, el consumo de sustancias, sobre todo el alcohol, pertenecer o estar en entornos donde se ejecutan actos humillantes, abuelos y familiares que son los cuidadores ahora por migración, vínculos familiares frágiles, antecedentes familiares de suicidio, duelos no elaborados, el nido vacío, escaso apoyo social percibido y blindaje de estos conflictos personales. Dentro de los determinantes personales existe una ambivalencia. La gente siempre está debatiéndose entre cometer el acto de la violencia hacia sí mismo o no. Lo que sí hemos identificado es que esto termina convirtiéndose en un patrón comunicativo, donde prevalece la urgente necesidad de terminar con el sufrimiento que se padece. Y esto que nos indica que no estamos viendo otra alternativa mientras nos encontremos en ese estado. El sufrimiento que experimenta la persona realmente es desbordante y supera sus propios recursos psicológicos y las estrategias de afrontamiento que tiene para hacerle frente a esto. Algunos también por problemas de salud y enfermedades crónicas. Fíjense que la agresión siempre se dirige hacia adentro. Al no poder expresarla, pues aumenta el riesgo de diversas conductas donde la persona se autolesiona. Los sentimientos de soledad son un elemento crucial y diferenciador entre los grupos de sujetos que han hecho intentos y los que no. Y hemos también detectado que siempre hay una dificultad en la expresión emocional. Aquí esto nos lleva a que esto es un proceso, lo vamos a ver más adelante, es un proceso dinámico, no es de carácter lineal, es multifactorial y también puede ser progresivo. Y no depende solo del estado de ánimo, sino que puede ser un evento, una crisis vital que atraviese la persona en cualquier momento de su vida y desarrollo humano y que hace que experimente una crisis. Hay algunos mitos que se han sistematizado ya relacionados con este tema de la violencia autodirigida y por qué ocurre de este modo. Y aquí los traje. Esto ha salido en la Revista Colombiana de Psiquiatría, que además está inscrita dentro de la Universidad de Manizales, Colombia, que tiene un trabajo en este tópico. El que quiere hacerse daño no lo dice, eso es un gran mito, realmente lo comunica. Hay todo un debate de que si lo puede comunicar queriendo llamar la atención, pero si la persona lo hace para llamar la atención, ya te está mostrando que hay un modo de estrategias de afrontamientos que no son tan adecuadas ni tan adaptativas. Los que intentan no desean morir, solo están haciendo alarde o llamar la atención, realmente no es así, este es el mito. La realidad es que la persona, perdón, aquí está sonando esto. Realmente la persona no sabe y rebasa sus propios recursos. Si de verdad hubiese querido cometer el acto, hubiese entonces buscado un método más letal. Hay una diferencia, esto es falso, sí hay una diferencia en cuanto a los métodos y la relación con el sexo de las personas. Las mujeres hacen más intentos de autolesiones, los hombres hacen más actos consumados. El que se supera de un intento no tiene riesgo de recaer. Esto hay que trabajarlo porque si no se aborda en ese momento, cuando ocurre puede traer luego otras recaídas en un tiempo, sobre todo en los 6 primeros meses. No quiere decir que está relacionado con un tiempo, sino que en esos meses hay que atender la situación y el malestar emocional. Toda persona que lo intenta seguirá haciéndolo toda la vida. Esto es totalmente falso. La persona una vez se
vuelve como tal a reconstruirse y a cambiar su narrativa e integrar las estrategias de afrontamiento dentro de su vida cotidiana, esto no se mantiene. Puede salir de esa situación. ¿Toda la persona que comete violencias autodirigidas entonces están deprimidos? No, eso es falso. Ahí sí hay, y fíjense que lo voy a unir con el 8 porque tenemos dos vertientes, los que creen que siempre hay síntomas de depresión y los que siempre creen que tienen un diagnóstico de trastorno con alguna enfermedad mental. No necesariamente. Sí tenemos algún registro de que el 90% de personas con un trastorno diagnosticado relacionado con enfermedad mental, si no lo trabaja en su manera adecuada, si no está medicado, sí pudiese llegar a tener violencia autoinfligida. ¿Se hereda? No se hereda, es un modo de aprendizaje, de respuesta y de comportamiento. Esto no se hereda. No puede ser prevenido porque ocurre por impulso. Esto está totalmente falso. Hay una escalera donde nosotros podemos hacer prevención antes de que ocurra. Y dentro aquí todos estamos convocados porque, por ejemplo, si aprendemos a hacer primeros auxilios psicológicos, así como sabemos hacer los primeros auxilios físicos, esto sí lo vamos a poder realizar. Podemos prevenir ofreciéndoles la escucha al otro, escuchando sin juzgar, validando sus pensamientos y sus emociones y sobre todo ofrecerle información valiosa, sobre todo las relacionadas con los centros de ayuda, para que pueda buscar la ayuda profesional. El hablar sobre este tema lo incita, no lo incita, sino que la persona le das la oportunidad de poder desahogarse, hacer catarsis y decir necesito ayuda. Fíjense que aquí entonces encargarse de una persona que está experimentando la crisis solo por sentido común es perjudicial y se pierde el tiempo para su abordaje adecuado. No, siempre podemos hacer una primera contención. Usted cuando tiene una herida está sangrando, antes de que lo lleven al centro médico, es necesario que vaya tratando la otra persona de contener la hemorragia. ¿Solo los psiquiatras y los psicólogos pueden prevenirlo? No. Aquí los padres juegan un rol fundamental en la enseñanza de estrategias de cómo afrontar las diversas situaciones de fracaso con los niños. Las instituciones educativas modelan de manera importante, es necesario que tengan protocolos de qué hacer y en qué momento y a dónde acudir. Y por supuesto, si lo hablamos desde el enfoque de la perspectiva psicosocial, estamos convocados todos, independientemente de los trabajos que tengamos y nuestro sector comunitario. En todas las comunidades podemos trabajar diversos elementos que nos lleven a tener bienestar independientemente de nuestra profesión. Fíjense que hay un mito de que son individuos peligrosos, igual que atentan contra su vida, pueden hacerlos contra otros. Esto es totalmente un mito. Eso es tal cual como decir que la persona con un diagnóstico de un trastorno mental es peligroso y te va a hacer daño. No, son mitos, ¿ok? Y tiene que ser tratado con cautela por los problemas sociopolíticos que ocasiona. La realidad es que es un asunto colectivo y de salud pública. Más allá de la cautela que hay que tener, hay que considerarlo como tal. ¿Todos tienen un trastorno mental o es un enfermo mental? No. ¿Toda la persona que hace violencia autoinfligida realmente tiene deseos de morir? Es una de las gran preguntas. Y se ha demostrado que no. Es que está pidiendo un grito de auxilio y de ayuda, solo que no sabe cómo hacerlo. Y sobre todo en casos cuando se autolesiona, por ejemplo. Y fíjense que aquí el que lo intenta entonces es un valiente o un cobarde. Ninguna de las dos, ¿ok? El que lo intenta está buscando ayuda. Hay un tema relacionado también con los mitos que tiene que ver con todo el tema de los estratos sociales y el tema económico. Solamente lo hacen las personas llamadas según esta revista pobres o solamente lo hacen los ricos. Y esto está independientemente de los estratos que ustedes tienen, ¿ok? Podemos ver el Club de los 27 que está relacionado con
todos estos artistas que se le ha adjudicado estas causas de violencia autoinfligida por diferentes comportamientos y temas en el cual lamentablemente se han involucrado, pero también lo podemos ver en personas de zonas muy populares que ya no encuentran qué hacer y no ven otra salida. Esto es un tema solo de adultos mayores, se han demostrado y sobre todo recientemente las estadísticas que cada vez esta edad ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora son los más jóvenes y sobre todo entre los 18 a los 39 años que están tomando este tipo de decisiones. En los niños hay un mito que se creen que no lo hacen y sí, sobre todo también cuando están inmersos en entornos donde hay bullying, donde hay maltratos, donde están sometidos a actos de diversas violencias y sobre todo cuando están siendo humillados. Si se reta a la persona, ¿lo intentará? No, no lo intentará. Esto es totalmente una forma falsa de comprender este fenómeno. Y cuando hay una depresión grave, mejora y ya no hay riesgo tampoco. Siempre vamos a tener algún riesgo, siempre lo decimos. No hay una vacuna que tú te coloques y una inyección para decir jamás voy a violentarme a mí mismo. No, eso no existe. Sino que hay que ver cómo la persona afronta estos problemas y estas crisis que se le puedan presentar a lo largo de la vida. Los medios de comunicación no pueden contribuir a la prevención. Esto es totalmente equivocado. Si hay alguien que tiene que contribuir con la prevención, son precisamente los periodistas y los medios en el cual trabajan. ¿Qué es lo que se debe comunicar y qué es lo que no se debe comunicar? Se puede comunicar la noticia, el hecho, respetando, por supuesto, a la persona fallecida, a quien está cometiendo o se está, por ejemplo, lesionando, pero es muy importante cerrar la información con dar herramientas, estrategias y lugares donde la persona pueda buscar ayuda. Hubo todo un tema de que si tenía un efecto contagioso este tipo de violencia, porque en algunos lugares reincidentemente las personas iban a cometer ese tipo de violencia y se comprobó que cuando publican los métodos específicos y exactos, las personas que están pensando en hacerse daño saben que en esos lugares y con esos métodos funciona, es decir, logran el fin. Por lo tanto, no es que tenga un tema contagioso, sino que la persona al buscar diversas herramientas o métodos sabe que allí sí puede cometer este tipo de violencia. Entonces, bueno, esto es muy importante comprenderlo y saber que este tipo de violencia, que también se le conoce como suicidio, tiene 3 etapas claves. Primero, siempre hay que apostar a la prevención, a identificar las señales de alertas y de riesgo, a saber manejar los primeros auxilios psicológicos que yo le puedo brindar al otro. Y luego hacer la intervención psicológica, que esto sí es el 2 y el 3, es de los profesionales, hacer una intervención eficaz basada en el problema con objetivos dirigidos a la problemática y lamentablemente cuando ya la persona ha cometido el acto se hace posvención. Posvención es luego lo que queda porque siempre se ve afectada la familia, los amigos y los grupos donde la persona hizo vida. Es por esto que cuando hablamos de este tipo de violencia hay siempre detrás una perspectiva psicosocial. ¿Ok? No podemos ver es tal cual los determinantes, que ya se los voy a buscar aquí. Contexto, la persona, la familia y esto cómo se va a enlazar para generar sí o no el tipo de violencia.